Entonces, para ver lo que es un infarto cerebral, tenemos que conocer bien lo que es la irrigación sanguínea cerebral, ¿no? Como habíamos visto ya antes y también hemos estado viendo otros temas, pues el cerebro recibe, ¿no? La irrigación a partir de las grandes arterias, ¿no? Que van a ser la cabeza, carótida interna, la carótida externa y la circulación posterior a través de las vertebrales, ¿no? Que va la arteria basilar. Y en eso, las obstrucciones de una de esas arterias puede causar pues, un infarto en determinadas áreas donde estas irrigan. Por eso un infarto cerebral nos puede dar determinados signos y síntomas de acuerdo a la localización de la obstrucción. A diferencia de lo que puede hacer una hemorragia, ¿no? Que puede ser muy diseminada y no tiene la característica misma del área que pueda la sintomatología. Por eso que conocer, ¿no? Ustedes también ahora, ¿no? Darse cuenta de que está pasando un infarto cerebral en una persona es muy importante, ya que existe tratamiento donde se puede trombolizar o deshacer ese coágulo de sangre, el cual con una trombolis, pero a saber que solo tenemos 4.5 horas, ¿no? Para realizar ese procedimiento. Entonces, si demoramos mucho, muy probablemente el paciente va a quedar ya con muchas secuelas. Por eso es importante lo que hemos hecho también, ¿no? De este tema, que es el NIS. Por eso el NIS nos va a ayudar a determinar pues, el grado de lesión que pueda tener un área cerebral y también para ver la evolución del paciente, cómo va a ir, ¿no? De acuerdo si es que se ha trombolizado principalmente, ¿no? La respuesta a esta tratamiento. Entonces, la irrigación cerebral va a empezar pues, en el tronco brachiocefálico, el cual va a dar arteria subclavia en el lado derecho, ¿no? Y la carótida común derecha. Y va a pasar a lo que es la carótida externa derecha, también la carótida interna derecha que vemos acá, ¿no? Es la que va a dividirse en lo que es la comunicante anterior y la cerebral media y la cerebral anterior. En esta zona vamos a ver el polígono de Willis, ¿no? El cual la circulación anterior y posterior se van a pintar. Entonces, este polígono de Willis también tiene la función de proteger, ¿no? El cerebro de determinadas vasoconstricciones que pueden haber. Entonces, la irrigación en sí puede llegar a rescatar, ¿no? Mucho de la parte dañada cuando hay un infarto o incluso cuando se forma un proceso expansivo, pues empieza a irrigarse la parte posterior o anterior dependiendo en qué situación esté el problema, ¿no? Entonces la arteria carótida interna nace en la irrigación de la carótida. También esta zona es importante porque acá se forman muchas placas de ateroma que pueden desprenderse y también producir infartos cerebrales, ¿no? La carótida interna entra al cráneo por el conducto carotídeo y pasa también por el seno cavernoso. Va a perforar la arnoide y se divide pues, en lo que es la arteria cerebral anterior y la arteria cerebral media, la cual es la que irriga las zonas más importantes de la parte cortical del cerebro, ¿no? Por eso cuando hablamos de un síndrome de la arteria cerebral media, vamos a ver que hay afasias, que hay apraxias, hay problemas visuales, ¿no? Porque también va a afectar las vías del nervio óptico, o también dependiendo del área puede producir afasias, ¿no? Tanto las afasias de Broca o de Wernicke, o también los globales, ¿no? Dependiendo de a qué nivel se va a impactar el cerebro. En el seno cavernoso, como vemos, es una zona bien compleja, ¿no? A nivel de lo que es el cerebro, porque está llena de sangre venosa y por ahí está pasando la arteria carótida interna. También pasan los nervios craneales, ¿no? El sexto, el quinto par craneal mandibular y el maxilar, tercer par y cuarto par también. Entonces, una lesión a ese nivel pues, puede producir muchas complicaciones, incluyendo compresiones de la carótida interna, ¿no? Que pueden acabar en infartos cerebrales. Bueno, son problemas más raros, ¿no? La arteria carótida interna, pues, da ramas en la porción cerebral, va a dividirse en lo que es la arteria oftálmica, que es una rama que va a ir irrigar lo que es el nervio óptico y también la parte posterior de la retina, ¿no? La comunicante posterior, la cual va a tener contacto con lo que es la circulación posterior, con las arterias cerebrales posteriores, la coroidea anterior, que también va hacia los plexos coroideos, ¿no? A nivel de los ventrículos, la cerebral anterior, que tiene también una comunicante anterior, ¿no? Y la cerebral media, que es la rama principal. La cerebral media, por ejemplo, es la que más infarta, la más frecuente,
y también la que produce con los coágulos que vienen del corazón, ¿no? En caso de los infartos cardioembólicos se va casi siempre a la cerebral media, ¿no? Porque es más gruesa, la presión incluso es mayor para esta cerebral media, ¿no? Y cuando hablamos de trombólisis también, si se dan cuenta en el MIS, pues básicamente evalúa cerebral media, ¿no? Porque te evalúa fuerza, te evalúa el lenguaje, conciencia y todo más relacionado con la parte complicada. La carótida interna, pues, es la oftálmica, que sale por el conducto óptico, irriga el ojo, área frontal, pero el cuero cabelludo también, senos etmoidales, frontales y todo sobre la nariz, ¿no? Y se acompaña también con los nervios de los oculomotores, ¿no? Hacia el globo ocular. Entonces, esta parte, un infarto también podría producir alteraciones en el nervio óptico y en el quiasma también, ¿no? Produciendo cuadros de mianopsias o la ceguera total, ¿no? La carótida interna tiene una porción cerebral, que es la comunicante posterior, y es que pasa por encima del tercer nervio craneal, ¿no? Sabemos. Y también esta zona, bueno, es frecuente que se produzcan los aneurismas, ¿no? Especialmente en la comunicante anterior, pero un aneurisma, por ejemplo, en la comunicante posterior puede comprimir al tercer nervio y darnos como hemos visto, ¿no? El tercer nervio paracraneal puede dar dosis, parálisis del movimiento del tercer nervio e incluso pues, a alteraciones pupilares, ¿no? Entonces, la relación que tienen nervios y arterias a veces es muy compleja, ¿no? Y la presencia de un pequeño aneurisma ya podría dar algún síntoma, ¿no? Pero en el caso de infarto, obviamente, hablamos de oclusión más que de sangrado, ¿no? En la porción cerebral vamos a ver la coroidea anterior que termina en el plexo coroideo que está dentro de los ventrículos, ¿no? En el pie peduncular, en el cuerpo geniculolateral y el tracto óptico y la cápsula interna, ¿no? Pues esta arteria también produce lo que son los infartos lacunares pequeños, ¿no? Porque estos, por ejemplo, las arterias que terminan en la cápsula interna o en el plexo coroideo son muy pequeñas, delgaditas, ¿no? Las cuales al ocluir se dan infartos pues, de 1 milímetro hasta máximo 2-3 milímetros, ¿no? Los cuales les vamos a llamar infartos lacunares. En la porción cerebral, la cerebral anterior, según a la arteria comunicante anterior, es la que va a unir a ambas cerebrales anteriores, ¿no? Van a todos los Esta arteria va a irrigar la superficie media de la corteza cerebral, ¿no? O sea, la parte interna, la que está en contacto con el otro hemisferio, hasta el surco parieto occipital hacia la parte posterior, ¿no? El giro presental, los granos basales también van a tener ramas de esta arteria y también la cápsula interna, ¿no? Porque es importante, incluso en semiología hemos dicho, ¿no? Cuando hay infarto de la cerebral anterior, pues así afecta la parte motora, el predominio va a ser del miembro superior, ¿no? En cambio, si es cerebral anterior, pues la afectación va a ser más a nivel de los miembros inferiores, porque el homúnculo del pénfilo en esta parte está el pie, ¿no? Lo que se va a enfocar. Entonces, semiológicamente también ya podríamos ver de qué se trata, ¿no? Y lo más importante semiológicamente también, porque al hacer una trombólisis, un paciente puede sospechar de un infarto, pero viene ataques, con síndrome cerebeloso, por ejemplo, ¿no? Puede venir con ataxia, con nistagmus en forma aguda, ¿no? Náuseas, vómitos, y con alta sospecha de infarto, ¿no? Pero la trombólisis en esos casos es más, no está tan indicada, ¿no? Porque las arterias, la circulación posterior tienen mayor facilidad de sangrar, ¿no? Y un infarto en el cerebelo podría ocasionar pues, una compresión del cuarto ventrículo y el paciente hace una hidrocefalia rápida, eso requiere una cirugía, ¿no? Es por eso que las trombólisis son básicamente para síntomas de cerebral media y también de cerebral anterior, ¿no? Dependiendo en cuál está el infarto. Acá se ve como la cerebral anterior, pues, llega, ¿no? La parte interna está más importante, su comunicante está por acá. Y también los síntomas que va a dar van a ser, aparte de los problemas motores, también puede dar alteraciones tanto de la conciencia como también alteraciones en la conducta misma del paciente, ¿no? Porque luego lo frontal está, la parte basal está irrigada por esta arteria. Acá ven, por ejemplo, cómo va a irrigar la parte interna de la cerebral anterior, ¿no? Cómo se distribuye la circulación. Pero tampoco es que si una oclusión ocurre antes de
de la comunicante anterior, pues todavía no va a ser tan grave porque del otro lado puede volver a la sangre a pasar, ¿no? Pero si es por encima, ahí sí puede ser un trombo hemisferio que se puede dañar, ¿no? Infartar. La cerebral media, como es la más importante, ¿no? Porque ahí se produce la mayor cantidad de infartos, especialmente los cardiomólicos. Están saliendo por la fisura del cilio y se distribuyen, ¿no? Hacia lo que es la corteza misma, tanto la frontal, parietal, hasta occipital llega, ¿no? En su parte terminal. La parte temporal se está irrigada también por esta arteria. Entonces, un infarto a nivel de lo que sea la salida misma de la cerebral en el segmento M1 de la cerebral media, pues puede producir un infarto de casi el 70% del cerebro, ¿no? De lo que correspondería a frontal, parietal. Temporal y solo se salvaría lo que es la parte de la circulación posterior, ¿no? La parte occipital y el tronco, ¿no? Que son de la circulación posterior. Y la parte interna también, por edema mismo, se va complicando, ¿no? Por eso que un paciente puede llegar en coma incluso, ¿no? Con un infarto de la cerebral media, ¿no? Son ramas más grandes. La rama de la carta interna discurre lateralmente en el surco cerebral lateral. Y las ramas centrales ingresan pues, en la sustancia perforada anterior y irrigan los núcleos lenticular, núcleo caudado y también la cápsula interna, ¿no? Las pequeñas arterias. Sus ramas colaterales son la frontovasal lateral, la arteria del surco prefrontal, la arteria del surco central, la arteria del surco central o de Rolando también, ¿no? También la arteria parietal anterior y la arteria parietal posterior, ¿no? Que son las que irrigan la región parietal, ¿no? Acá podemos ver. Entonces puede ocurrir un infarto que solo sea de una rama superficial, entonces ve un infarto en puño, ¿no? Que va a afectar tanto la corteza como la subcorteza, ¿no? Si se trata de la cerebral media, ¿no? Y como dijimos, pues el tratamiento de trombosis va más que todo destinado a sacar un trombo en esta arteria, ¿no? En cualquier parte de su circulación. Por eso que la escala de Nice es muy importante. Otras ramas, ¿no? Para el giro angular, las ramas para el temporal posterior, rama temporal media y la temporal anterior, ¿no? Que irrigan la región temporal, que también tiene manifestaciones clínicas, ¿no? Si la región temporal sufre un infarto, pues ese paciente podrá tener una pérdida de conciencia, ¿no? Si es un poquito más basal, o también alteraciones tipo praxias, náuseas. En la circulación posterior viene la arteria vertebral, que es la rama de la primera parte de la subclavia, no olvides esa de la subclavia, la vertebral, y va ascendiendo, ¿no? A partir de esa puerta transversa del C6 y entra en el cráneo por el foramen magno, o también llamado agujero occipital, ¿cierto? Y el extremo inferior y anterior del puente se une con el opuesto y forma lo que es la arteria basilar, ¿no? O sea, ambas se juntan y forman una sola arteria, la basilar, ¿no? Bueno, hay infartos de la basilar también, pero la mayoría son fatales, pues, porque van a afectar todo el tronco cerebral, ¿no? Pues acá podemos ver las arterias vertebrales se juntan y esta arteria basilar que va a dar pequeñas arterias de irrigación hacia lo que es el mesencéfalo, la protuberancia y el bulbo también. Y también de esta van a ser lo que es las arterias cerebrales posteriores, también las para el cerebelo, ¿no? La pica, la aica, la cerebral anterior, la cerebelosa posterior. La pica pues irriga el plexo coroideo, también en parte del cuarto ventrículo, parte del nervio cerebeloso y también el bulbo, ¿no? Las arterias vulvares en el bulbo raquídeo son perforantes, pequeñas, que también van a dar infartos tipo lacunar. La arteria basilar va a dar arterias al puente, las pontinas, al laberinto, ¿no? De la parte vestibular, pues también un trastorno vestibular agudo que podría confundirse entre un vértigo periférico, podría ser un infarto, ¿sí? Porque estaría un vértigo parecido a una lesión del octavo meridiano. A diferencia de que obviamente pues, será continuo, o sea, la basilar también da pues al puente, ¿no? Las pontinas, el conducto auditivo externo y al cerebelo anterior y inferior. La aica. La misma arteria va a dar irrigación con lo que es la pica, que se une con la comunicante posterior y llega a la superficie inferior lateral y medial del ojo temporal también, o sea, es
la parte que podría quedar indemne cuando se infarta la cerebral media, ¿no? La parte externa de esa parte. Todo el cerebral media y esta es la parte recién de la cerebral posterior, la circulación posterior. La arteria basilar tagliapica que irriga los lóbulos occipitales, el tálamo, el núcleo lenticular, mesencéfalo, ¿no? La cerebral el comunicante anterior, ¿no? Y las ramas coroideas irrigan los cuellos coroideos, el tercer ventrículo y los ventrículos laterales. Y el polígono de Willis, ¿no? Que ya sabemos cómo se forma, las cerebrales posteriores, la comunicante posterior. La cerebral anterior y la comunicante anterior, ¿no? Y esta sería la carótida. En sí es en teoría, porque si vemos, hacemos una necropsia a 100 personas, pues solo el 30% tienen esta distribución, ¿no? Los demás, a veces no hay una arteria, a veces una otra arteria que está conectada con la circulación posterior, etc. Pero en sí no causa pues mucho problema, a no ser que una estenosis, unas arterias, ¿no? Y sí puede producir un infarto, son muy raros. Entonces las arterias, la capa interna por ejemplo y el cuerpo estriado están irrigados por la cerebral anterior y la cerebral media. El tálamo por la comunicante posterior, la cerebral, la comunicante posterior y el mesencéfalo por lo que es la cerebral posterior, la basilar y las cerebelosas también, ¿no? Las áreas encefálicas, el puente, ¿no? La basilar, la pica, la aica, ¿no? En el bulbo también la pica, la basilar principalmente, y el cerebelo por la pica, la aica y la cerebelosa anterior. El sistema venoso, pues también nos puede dar cuadros. ¿Qué cuadro puede ser una trombosis? Las trombosis cerebrales, ¿no es cierto? ¿Hay un cuadro clínico específico de una trombosis cerebral? No es como una arteria, ¿no? Que te va, por ejemplo, si te viene un paciente con hemiparesia, con afasia, ¿de qué arteria sospechando? Cerebral media, ¿no? En cambio las venas no, pues, ¿no? Porque como se acumula la sangre, hay un estancamiento de la circulación, entonces puede producir hemorragias, infartos en diferentes partes, o sea, y otra característica de los problemas de trombos cerebrales es la cefalea intensa, ¿no? Puede dar también convulsiones, o sea, es un cuadro totalmente diferente a lo que es un infarto cerebral, ¿no? Pero por los infartos que hace también podría al principio aparecer, pero al final el paciente puede quejarse de mucha cefalea, lo que un infarto no da, ¿no? Cefalea en sí. Entonces, el seno también, ¿no? Está por grupos, el grupo sagital superior, ¿no? En la parte de la convexidad del cráneo, el seno sagital inferior, el seno recto, ¿no? Que está en la parte de la prensa de erógena, ¿no? El seno transverso también, que tiene los senos, y los senos sigmoideos. Los senos cavernosos, ¿no? Que están en la parte anterior y por debajo del chiasma óptico, con esta área pasa la arteria incluso carótida, algunos nervios craneales. La trombosis del seno cavernoso también es difícil de poder diagnosticar, pero es una sintomatología, ¿no? Empieza a haber tosis, porque como pasa el tercero por ahí, después hay una tosis palpebral, una uriasis que lo ha alterado. Incluso se va en la más característica, que eso puede ser una lesión del tercero, pero va a haber un latido, ¿no? Un soplo, ¿no? Pues se coloca un estetoscopio y va a haber un soplo carotidio, ¿no? Entonces ahí podemos sospechar que hay una trombosis del seno cavernoso, que casi siempre también es infeccioso, ¿no? Porque va de heridas de las fosas nasales, etc. Los senos petroso superior, petroso inferior, bueno, se encuentran sobre el hueso temporal. Bueno, entonces las generalidades pues, de un evento isquémico tenemos que también conocer, ya que, como les dije, actuar rápidamente es lo que nos va a ayudar a poder hacer que el paciente tenga menos secuelas neurológicas. Y también conocer los factores de riesgo, ¿no? Para poder hacer que una persona no tenga un infarto cerebral. Y después, si ya se produjo, pues también tenemos que tener tratamientos secundarios de prevención, ¿no? La prevención secundaria.
Un ACV isquémico es un evento que ocurre en un territorio vascular delimitado a la fluidez en la arteria que irriga dicha zona, ¿no? Y comprende pues una muerte celular por falta de oxígeno, ¿no? Y una lisis. Hemos dicho que en la neurona dura pues 5 minutos máximo, ¿no? Para que haya una lesión ya constante, continua y irreversible, ¿no? El infarto cerebral, evento que ocurre en un territorio vascular delimitado a la fluidez en la arteria que irriga dicha zona, que comprende muerte celular. Y el infarto no solamente es cerebral, ¿no? Puede ser también a nivel de nervio óptico, porque el nervio óptico también es bastante irrigado, ¿no? Incluso una arteria por así sola. Incluso puede haber también infartos medulares, ¿no? Que son más raros, pero podría aparecer un cuadro de cuadriplegia o paraplegia, ¿no? Aguda, que podríamos pensar en un infarto medular, ¿no? El ataque isquémico transitorio es un episodio de disfunción neurológica transitoria causada por una isquemia focal, cerebral o retiniana también, sin evidencia de lesión isquémica permanente, ¿no? Ese es el concepto. ¿Y cuánto tiempo va a durar para decir que es un ataque isquémico transitorio? ¿Menos de? Sí. Ah, no. Menos de. El paciente viene ya con su hemiplegia y ¿cuánto tiempo? Si recupera, ¿al cuánto tiempo decimos que es un día, ¿no? Ataque isquémico transitorio? Ah, 24. Si el paciente se recuperó antes de las 24 horas, pues, no, esto es un día, ¿no? Entonces probablemente no tenga ninguna secuela. Pero si un paciente te llega con una, a la hora, digamos, con una hemiparesia, lo traen rápido, ¿no? Se ha puesto, vamos a esperar 24 horas para trombolizar. Por eso que el concepto de día de 24 horas está en discusión, ¿no? Hablamos de día de 24 horas cuando el paciente no se ha trombolizado, obviamente, ¿no? Pero cuando el paciente es candidato a trombosis, por ejemplo, a la hora llega con su hemiparesia, afasia, entonces no vamos a esperar pues, que se recupere, entonces tendríamos que decir que se recupera antes de la hora para considerar un día si es que lo tenemos en ese momento al paciente, ¿no? Entonces ese concepto de día sería con trombólisis o sin trombólisis, ¿no? Con trombólisis pues no puede esperar, ¿no? Si a la hora no se recupera, entonces ya no es un día. Pero si ya pasó el tiempo, digamos, el paciente ya te llega a las 8 horas, 9 horas, donde ya no podemos hacer trombosis, pero se recupera a las 24, entonces todavía sería un evento isquémico transitorio, ¿no? Bueno, el infarto cerebral pues, es una patología frecuente, especialmente en personas mayores, ¿no? Entonces es la segunda causa incluso de mortalidad en las personas adultas mayores, ¿no? Porque se produce pues, después de, y por los factores de riesgo mismo que tienen personas que tienen esos riesgos son mayores, ¿no? Este es en el Perú, ¿no? Incluso en el distrito, porque es un hospital neurológico, es el primer puesto, ¿no? De muerte de lo que es el infarto cerebral, incluso, ¿no? La mortalidad es bastante alta, ¿no? Entonces, pero si vemos los grupos etarios siempre está por encima de los, incluso de los 60 años, ¿no? La mayoría. Entonces, el evento, el SB o la enfermedad cerebrovascular, ¿no? Antes de accidente, pues es enfermedad cerebrovascular, puede ser isquémico o también hemorrágico, ¿no? El isquémico puede ser global, focal, o el día que hemos mencionado, no ya producirse un infarto cerebral. Global hablamos en caso de que haya un daño isquémico a consecuencia de una patología que produce insuficiencia de oxígeno al cerebro, ¿no? Un ejemplo, un paro cardíaco, ¿no? Si el paro cardíaco no lo reanimas, pues obviamente ese paciente podría quedar de consecuencias, puede ser que sobrevive, ¿no? Un paciente que se ahoga porque se asfixia, está en esta época no frecuente que las abuelitas, por ejemplo, por el frío, pongan sus cocinas con carbón, ¿no? Y eso se cierran sus ventanas, y luego pues intoxicación por CO2, entonces también hacen isquemias globales, ¿no? En cambio, las focales son casi siempre a consecuencia de la isquemia de una arteria, ¿no? Un infarto, un trombo, un coágulo, para hacer que el infarto sea la isquemia sea focal. El TIA, como dijimos, son pasajeros, pero no deja secuelas en sí. El infarto cerebral ya establecido es cuando pues, no se ha podido hacer ningún tipo de acción y trombolizar, y el paciente puede remitir su trombo y ahora ya con esa secuela, ¿no? Cuando hablamos de infarto cerebral, entonces ya hablamos de qué produjo, ¿no? Las causas. Entonces, entre ellas tenemos las causas
aterotrombóticas, ¿no? ¿Qué pacientes son los que hacen infartos aterotrombóticos? ¿Es qué? No. Ese vez están con el trombo solamente con miembro inferior. ¿Qué es lo que forma la aterotrombosis? ¿Por qué se produce la aterotrombosis en las arterias? ¿Solo grasa? Hay factores de riesgo para producir aterotrombosis. Hiperlipidemias, ¿no es cierto? Colesterol alto, triglicéridos que se van acumulando en las paredes y se va tapando esa arteria, ¿no? La hipertensión, ¿por qué la hipertensión produce aterotrombosis? Por desprendimiento del trombo por acción de la fuerza. Claro, también, exacto, el daño endotelio por la misma presión, como las arterias están en curva, no son rectas. En esas curvaturas la presión va deteriorando, dañando el endotelio, se va a formar una pequeña lesión y eso va, y las plaquetas van a ir a sanar esa lesión y va empezando a hacer un trombo a ese nivel, ¿no? Y todavía viene el colesterol, las grasas, así acumulando, y bueno, hay tejido de fibrina, ¿no? Pues se llama fibrinolisis, ¿no? Entonces, eso por eso se presentan los infartos aterotrombóticos, que son más con presencia de factores de riesgo de una persona mayor, ¿no? Hipertensión, la diabetes, ¿no? Porque la diabetes también lo que es el endotelio, la obesidad, ¿no? Porque el paciente con sobrepeso está en una constante inflamación crónica de las arterias también. El sedentarismo, ¿no? El tabaco también, ¿no? Porque le quita oxigenación al endotelio. Esos factores de riesgo son los. Luego vienen los cardioembólicos, ¿no? Obviamente que hemos dicho que son que más afecta a la cerebral media, pero también puede afectar a la parte posterior, pero claro, así es más, ¿no? Porque tiene que venir por la subclave, subir la vertebral, ¿no? Hasta el pero igual, ¿no? ¿Y cuál es el factor, la primera causa de infartos cardioembólicos? Obesidad. ¿Cardioembólico? Fibrilación. Si un paciente está fibrilando y no está con anticoagulación, muy probablemente que haya un trombo y eso vaya a disparar el corazón, ¿no? Así lo que hemos dicho la causa laminar, ¿no? Que son igual infartos, pero de arterias pequeñitas, especialmente lo que es a nivel de los ganglios basales, de lo que es de la cápsula interna, ¿no? Y que se producen por los mismos factores de riesgo que pueden tener, ¿no? Como la hipertensión, la diabetes, eso va dañando las arterias. Las que causa rara o también llamadas infartos inhabituales, pues eso sí tiene un origen ya diferente, ¿no? Que pueden ser por problemas de coagulación, por ejemplo, hipercoagulabilidad en el caso de algunos medicamentos, ¿no? Anticonceptivos, puede ser por polirrobulia, puede ser por problemas autoinmunes, ¿no? Como el lupus, ¿no? Que producen vasculitis, o alguna enfermedad que produzca pues, una vasculitis que inflama el endotelio y eso va a producir también infarto. Cuando sospechamos una causa rara es cuando se infarta un paciente joven, ¿no? que no tenga problema cardíaco. Entonces sí hay que sospechar una causa inhabitual. Puede tener un lupus, puede tener una enfermedad diferente, ¿no? Y las de origen indeterminado, ¿no? Que en sí en nuestro medio llega hasta el 50%, ¿no? Que no se llega a determinar la causa, ¿no? Por ejemplo, se habla de un término, ¿no? Que a veces producen fibrilación auricular paroxísticas, pero de tiempo muy prolongado, Entonces, una de esas puede producir infarto. Y le haces Holter, le haces todo el examen y no vas a encontrar, ¿no? Porque son paroxísticas. Y deben pasar en pacientes jóvenes. Bueno, y el hemorrágico eso vamos a ver el aterotrombótico hemos dicho generalmente tamaño medio o grande de topografía cortical, ¿no? O sea, cerebral media, cerebral anterior, cortical, subcortical y la presión carotida o veterovascular, ¿no? Aterosclerosis con estenosis de más del 50% puede producir infartos, o sea, con la arteria es del 50%. Y estenosis también, ¿no? Puede haber por placas en sí.
El cardioembólico, generalmente tamaño medio a grande, de topografía, habitualmente es cortical, se evidencia en ausencia de otra etiología, ¿no? Algunas siguientes cardiopatías hemorrígenas, por ejemplo, un trombo, tumor intracardíaco, estenosis mitral, reumática, próxima aórtica mitral, endocardititis y la fibrilación auricular. Los lacunares son infartos de pequeño tamaño, de menos de 1,5 centímetros de diámetro, en un territorio de una arteria perforante, ¿no? O sea, básicamente los canales basales, en el tronco cerebral y en el cerebelo están las arterias perforantes, ¿no? Suele afirmar clínicamente un síndrome lacunar, ¿no? Como hemiparesia motora pura, un síndrome sensitivo puro. Por ejemplo, ¿cuándo sería una hemiparesia motora pura? ¿Dónde tendría que estar la lesión para que solo te dé hemiparesia motora? Nada más. O sensitiva pura. ¿Dónde están justo esas vías sensitivas y motoras? La cápsula es un área donde el brazo anterior que tiene fibras sensitivas, el brazo posterior, hay un faldito ahí, te va a dar pura, te va a dar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, si se aprieta toda la cápsula, obviamente habrá sensitivo el motor, ¿no? Pero si solo es el bracito anterior, brazo posterior, va a ser solamente sensitivo motor, ¿no? A diferencia, ¿no? Que es, hay también lesiones que te pueden dar hemiparesia, ataxia, disartria, pero son en tronco cerebral, ¿no? En la parte anterior. Lo que causa rara o inhabitual es el tipo de tamaño pequeño, mediano o grande también, rotación cortical, territorio carotídeo, en cualquier lugar, ¿no? Paciente en el que sea descartado origen atrotrombótico o cardioembólico lacunar, ¿no? Pues hay que pensar siempre, más que todo si es joven cardioembólico, ¿no? Se suele producir por trastornos sistémicos como las conectivopatías, infecciones, neoplasias, síndrome mieloproliferativo, alteraciones metabólicas, de la coagulación, ¿no? O deficiencia de proteína S, C, que produce hipercoagulabilidad, ¿no? Y de origen determinado, pues, infarto cerebral de tamaño medio, generalmente grande, cortical, subcortical, tanto de territorio carotídeo como ventrobasilar, ¿no? Se puede dar por coexistencia de dos o más posibles etiologías, ¿no? Puede ser por causa desconocida o por estudios incompletos que no han determinado la situación. Para la clínica, que es importante para poder diferenciar de qué arteria se trata, especialmente para la lesión trombosis, por ejemplo, si sospechamos la arteria cerebral posterior, mejor no lo hagamos porque puede sangrar mucho, ¿no? Si es cerebral anterior media, pues sí hay buenas opciones de que ese paciente mejore mucho, ¿no? De cerebral anterior, por ejemplo, nos puede dar una hemiparesia de predominio plural, en miembros inferiores, contralateral, a fase transcortical motora, ¿no? Que es por el hemisferio, en el caso de que se haya producido en el hemisferio izquierdo, ¿no? En dominante. Apraxia idiocinética, ¿no? En el hemisferio dominante también, o sea, las apraxias son, pues, la falta de poder hacer cosas aprendidas, ¿no? Por ejemplo, el abrocharse una camisa, ¿no? El paciente ubica y no sabe, abróchate la camisa y no sabe, ¿no? No tiene la idea de cómo lo va a hacer. O agarra una tijera y corta eso, le dices, y agarra la tijera, pero mira y no sabe lo que va a hacer, ¿no? Es más que todo se va a anterior esa práctica, ¿no? En la cerebral media, hemiplegia también contralateral, hemianestesia, ¿no? Porque también afecta la parte del lóbulo parietal, hemianopsia homónima contralateral, porque también las vías ópticas pasan el 70% por el lóbulo temporal y el 30% por el lóbulo parietal, ¿no? Y esas son tan llegar a esta arteria. Desviación conjunta de la mirada hacia el lado de la lesión isquémica, ¿no? Especialmente cuando hay lesión frontal, una fascia global, ¿no? Si es en el hemisferio dominante izquierdo, una heminegligencia, ¿no? En el lóbulo parietal especialmente, que es contralateral de extinción, ¿no? Que hemos dicho que la extinción, pues, ¿cómo van a evaluar la extinción? No está que evalúe el mismo, no está. ¿No? ¿No se evaluó? ¿Quién evaluó la extinción? Está extinto. ¿No? Anosognosia, apraxias también, aprosodia, que es en la dominante. También puede haber alteraciones de la escritura, ¿no? La
La arteria vertebral depende también de la altura, ¿no? Puede haber lesión hemivulvar, ¿no? O sea, una lesión hemivulvar prácticamente el paciente está, pues también en una muerte cerebral, ¿no? El síndrome de Guerin, un país igual lateral, ¿no? Es pequeñita la lesión todavía sobrevive, pero como está el núcleo del hipoglosso puede producir también, ¿no? Alteraciones de la percepción del movimiento, negligencias visuales, lesión dorsolateral, lumbar, un síndrome posterior de Wallenberg. La arteria basilar puede dar descenso a nivel de conciencia porque está afectada, ¿no? Alteración de memoria, parte mirada conjugada horizontal vertical, alteraciones en la mirada, ¿no? Alteraciones campimétricas, motoras y sensibles. Y la cerebral posterior, en la norte homónimas, laterales, alucinaciones visuales, metamorfosias, ¿no? O sea, ver otras cosas, alteraciones en la percepción del movimiento, en negligencia visual. En lesión visual dominante puede haber alexia pura, anomia visual y afasia transcortical sensitiva. Entonces, la clínica para trombo es básicamente de estas dos, ¿no? De estas, difícilmente también puedes hacer un seguimiento de esas. Bueno, en caso del infarto aterotrombótico, habíamos hablado de factores de riesgo, ¿no? Entonces, todavía se puede modificar, se puede prevenir, ¿no? El infarto, si el paciente, por ejemplo, tiene obesidad, el alcohol, las cardiopatías, el tabaco, la anemia de el síndrome de apnea del sueño también es un riesgo, ¿no? Para las personas que tienen la epidemia. La contaminación ambiental del tabaco, por eso que también. Los factores no modificables está la edad, ¿no? Por ejemplo, no vas a ver un paciente que tenga su riesgo por la misma edad que ahora tiene, ¿no? Incrementado para tener infarto. A pesar de que no tenga ningún factor de riesgo, la edad misma es un factor de riesgo para su infarto cerebral, ¿no? El sexo más en el sexo masculino, ¿no? Serán los infartos cerebrales. Y peor si tiene algún tipo de enfermedad por medio, ¿no? Por ejemplo, la diabetes y hipertensión es más frecuente en el sexo masculino. La raza y la raza negra, ¿no? Más frecuente también porque son más hipertensos, más diabéticos. Algunos factores genéticos en enfermedades especialmente inhabituales, ¿no? Como el síndrome de Down, ¿no? Que también tiene mayor riesgo de ser infarto. El mecanismo de producción, pues, en la arteria se distinguen dos tipos principales, ¿no? Los ictus isquémicos trombóticos, como decíamos, que se produce por aterotrombosis, ¿no? Se produce una placa de ateroma en una arteria que crece y finalmente termina obstruyéndola, ¿no? Entonces va a ser ateroma en sí, por los factores de riesgo mencionados, ¿no? Los ictus embólicos pueden ser de varios tipos, ¿no? Arteria, por ejemplo, es una placa de ateroma ulcerada, puede estar en la bifurcación de la carótida, se suelta y produce un infarto, ¿no? El corazón, arteria, pues por fuentes cardioembólicas que son mayores que el pulmonar, embolias paradójicas o a través de un cortocircuito arteriovenoso, ¿no? Entonces, esos trombos a nivel de miembros inferiores podrían dar infarto cerebral. ¿Podrían o no? Si es que hay una comunicación, ¿no? Entre la articular, porque tendría que pasar del corazón derecho al corazón izquierdo, ¿no? Y no llegar al pulmón, porque en el pulmón va a dar tromboembolismo pulmonar, ¿no? Entonces, si hay una comunicación, sí, ¿no? Porque va a llegar al corazón, antes va a disparar, va a ir al corazón izquierdo y luego eso no pasa, ¿no? Bueno, entonces, en los últimos años, pues, ¿no? La trombosis, la fibrinolisis, los infartos cerebrales han cambiado mucho lo que es el pronóstico de los infartos cerebrales, ¿no? Por eso, como decía, el reconocer un infarto cerebral, pues, es muy importante para poder llegar a un tratamiento de estos pacientes que, si vieran, ¿no? El momento con un paciente ya con una hemiplegia, una afasia, ¿no? A los 10 minutos incluso de la trombólisis, hay una recuperación de MIS, ¿no? De a veces de 5 o 6 puntos, ¿no? Que en sí es, cuando se ve, pues es una cosa que no se puede creer, ¿no? Que un paciente que esté ya postrado empiece a poder levantar las manos, a poder hablar, ¿no? Entonces, y a la hora cuando se termina, muchas veces el MIS bajó hasta en 10 puntos, dependiendo del MIS que tenga, ¿no? Entonces, y como
las imágenes incluso para ver lo que es el ASPE, otros tipos de índices que hay para la trombólisis, siempre están relacionados con la cerebral media, ¿no? Todas estas zonas son el gato está. Bueno, las escalas también, ¿no? Para poder predecir cómo va a resultar una trombosis o el paciente en sí, después de que hace un infarto cerebral, ¿no? Por ejemplo, la edad mayor de 60 años da un punto, o sea, más punto, más riesgo, ¿no? La presión arterial, la sistólica mayor a 140 y la diastólica de 90, otro punto, ¿no? La clínica, como hemiparesia, afectación del lenguaje, simparesia, otros, pues se decide para esto, puede dar 2 o 3 puntos también. La duración, ¿no? Que si está ya con infarto a mayor de 60 minutos, entre 10 a 59 minutos o menor a 10 minutos, pues va a dar un puntaje menor cuando tiene menor tiempo, ¿no? La presencia de diabetes también es un punto. Entonces, si hablamos de 6 a 7 puntos, el riesgo de que el paciente quede con secuelas es muy alto, ¿no? Y también de la trombólisis misma tiene más riesgo. Bueno, es el NIS que obviamente ya lo hemos tocado en el proceso de seminario. Entonces, esto también tenemos que. Lo ideal sería que todo paciente que entra con un ictus isquémico pues tenga que tener su NIS, porque de esa manera vamos a ver también si es candidato a trombólisis, si es incluso su seguimiento, ¿no? Para ver cómo está recuperando. Incluso la recuperación rápida se tiene que evaluar con el NIS, ¿no? ¿Por qué es importante el puntaje entre mayor a 4 y menor a 25? Porque este puntaje es el que se va a realizar las trombólisis, ¿no? Porque menor a 4 no valdría la pena, ¿no? Porque simplemente podría ser una leve hemiparesia que se va a recuperar en un mes, tal vez el riesgo va a ser mayor. O una afasia leve, ¿no? Un trastorno sensitivo. Entonces, menor de 4 no. Mayor a 4 y menor a, si es mayor a 25 tampoco puede desangrar. Porque mayor a 25 es una alteración de conciencia severa del paciente. Para eso, si un paciente no llega con ictus, pues hay que ver su fase aguda, ¿no? Ver la glicemia, el radicto, los síntomas completos, el tipo de proteína para ver si se puede controlizar, ¿no? Bueno, en algunos casos, bueno, esos son casos extremos que se hacen, ¿no? Biopsias. Puede haber en los estudios, en algunas causas ya inhabituales, ¿no? Se pueden ver estudios, por ejemplo, de líquido cefalorraquídeo o estudios genéticos, ¿no? Porque hay enfermedades genéticas como el CADASIL, el moyamoya, ¿no? Que pueden dar infartos cerebrales, pero eso se ve más en pacientes asiáticos, ¿no? CADASIL tiene también alteraciones genotípicas, los pacientes son chiquitos, ¿no? Tienen cabeza grande, o sea, ya tienen una característica. El moyamoya sí, ¿no? A veces no da una energética, pero puede producir infartos y también hemorragias. Pero en caso de sospecha vasculitis, por ejemplo, en caso de tuberculosis, se podría llegar a la punción lumbar, ¿no? O también en caso de una sospecha de hemorragia suprarrenal que no tiene una causa. La principal prueba, pues, para tener un infarto cerebral es la tomografía, ¿no? La tomografía, por ejemplo, acá tenemos un evento isquémico de más de 24 horas. Hemos dicho que la tomografía es importante porque nos va a descartar el sangrado, ¿no? Si es que hay sangre, obviamente ya no es un infarto, no se va a trombolizar. Pero si no hay sangre y no se ve el infarto, ese paciente es candidato, ¿no? Porque no es necesario que porque si nos aparece el infarto también ya no se tromboliza, ¿no? Porque ya está el infarto producido. Entonces, tiene que ser una tomografía en sí normal para poder trombolizar, ¿no? Que no haya todavía lesiones isquémicas. Porque a veces un paciente se va a dormir a las 10 de la noche y al día siguiente la familia dice, no, despiértate, lo ven, está como me parece, ¿lo trombolizaría? No sabe cuánto tiempo ha pasado, ¿no? Una tomografía por allá aparece la lesión, ¿no? Pero con eso, ¿no? Pero a veces le puede el infarto a las 4 de la mañana, 5, entre ellos se hace la resonancia, ¿no? Con difusión, ¿no? Pero eso sí, para ver si es que todavía no se ha manifestado la hemorragia, ¿no? Digo, el infarto. Acá vemos otro infarto. ¿De qué arteria sería dependiente este infarto? ¿De qué arteria irriga esta zona? En la tomografía.
¿Cuál? Cerebral. Medio, cerebral medio, ¿no? En la parte temporal, en la parte parietal, ¿no? La frontal acá no se ve, pero obviamente voy a ver más arriba. Entonces, así se ve un infarto, ¿no? Una hipodensidad, ¿no? Que vamos obviamente establecida. Lo que queremos ver que no se establezca todavía, ¿no? Que la resonancia magnética pues nos sirve mucho lo que es la resonancia magnética de difusión, ¿no? Porque hay una restricción de la difusión que representa el corpus, el área que está libre de todavía que se puede rescatar, ¿no? Con una trombosis. En el prolongado también representa la penumbra isquémica, ¿no? Las áreas que están básicamente todavía irrigadas, pero que son las que se van a tratar, ¿no? Obviamente que la resonancia magnética es difícil de hacerlo en emergencia porque va a demorar más tiempo y pues va a demorar media hora hacer la resonancia. La tomografía, pues lo que queremos saber con tomografía, ¿hay sangre o no hay sangre básicamente? No. Ahora la resonancia ya te puede dar en caso de que tengamos un paciente que encontremos en la madrugada y no sepamos la hora que ha tenido un infarto y si aparece lesión ya no, ¿no? Para eso sí se podría usar la resonancia. A veces angiotomografías, también resonancias magnéticas, buscando más que todo pues vasculitis, el moyamoya, o sea, algunas patologías que tengan ya dificultad diagnóstica, ¿no? No encontramos el embólico, obviamente las sospechas de este infarto también tenemos, ¿no? A nivel de lo que es cápsula, digo, la cápsula interna en las basales, cerebral medio también, ¿no? Todas esas áreas infartadas. Bueno, respecto al tratamiento preventivo, bueno, los pacientes que han sufrido un TIA, por ejemplo, o un infarto cerebral, se basa en la actuación sobre el estilo de vida, los factores de riesgo vascular, así como también en medidas terapéuticas específicas, ¿no? Según el subtipo de etiología de ritos. Si hay en el trombótico, pues es por la estenosis de la arteria intracraneales, tenemos que hacer enterectomías en algunos casos, angioplastías o colocación de stents incluso, ¿no? Si el trombo es muy grande porque se va a desprender. En el embólico, pues la anticoagulación, ¿no? Porque la fibrilación no se va a curar, ¿no? Entonces la anticoagula al paciente y principalmente si tiene ya valvulopatías como warfarina, ¿no? Que es el principal medicamento para el tipo de coagulación. Entre los agentes trombóticos, pues tenemos lo que es el anteplace, ¿no? Pero para realizar una trombosis, pues primero tenemos que también cumplir con ciertos criterios, ¿no es cierto? O sea que el paciente puede quedarse con presiones incluso altas para la trombolización, pero siempre tratando de bajar lentamente, ¿no? Presiones en menos de 220 todavía son aceptables, ¿no? Presiones, lo ideal es encontrar una presión de 180 a 90 como para empezar trombólicas, ¿no? Por encima de eso ya tiene más riesgos. Esa sería la parte de isquemia, ¿no? Ahora vamos a pasar a la hemorragia. ¿Sí, no?